Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es un poco complicado para todos, pero es necesario. El tema tiene mucho que ver con cómo hacemos para perdonar. Yo soy Eric Castillo y esto es Franco. Bienvenidos a su podcast. Ok, perdonar se escucha un poco trillado, ¿no? Y todos de alguna manera nos hemos enfrentado a la situación donde alguna persona nos sentimos con algún rencor por algo que nos hizo esa persona, y eso nos lleva a que nosotros, eh, pues obviamente la actitud con esa persona cambie y podemos separarnos, aislarnos de esa persona y de repente achacarle algunas cosas que nosotros creemos que están completamente justificadas, y que el enojo y el disgusto, el tener que apartarme de esa persona, están completamente justificados. Pero hay una figura muy interesante, que es el poder perdonar y no del diente al labio, como dice el famoso dicho, ¿no? El problema del perdón es que para hacer un perdón sincero tenemos que sanar. Pero para sanar eso lleva un proceso en el que nosotros tenemos que hacer una revisión desde el interior y poder ver de forma más objetiva lo que está pasando, la situación, tener un panorama más claro de lo que está pasando y por qué pasaron las cosas. Los seres humanos solemos muchísimas veces victimizarnos y hacernos nosotros, convertirnos nosotros en la víctima de una historia que nosotros contamos a nuestra conveniencia. Y di- digámoslo así, siempre nosotros vamos a buscar la justificación para las acciones que nosotros cometamos. Vamos a ponerlo con un ejemplo sencillo. Desde casa, si mamá me dice de que saque mi ropa sucia para que se vaya a lavar, y me lo ha dicho 3, 4 veces, y en la quinta vez mi mamá se enoja, me regaña y me trata feo, y yo busco una justificación en mi mente diciendo, ala, pero si ya lo iba a hacer, o sea, mi mamá se escandaliza por una cosa tan pequeña. Pero ante la percepción de mamá había solicitado ya en reiteradas ocasiones que hiciéramos una labor sencilla y nosotros no lo hicimos. Entonces, para estas dos partes hay dos circunstancias que están justificadas, pero una de las partes obviamente no lo ve de una manera objetiva. Y a veces solemos parcializarnos mucho con respecto a eso. Ese es uno de los grandes problemas, porque nosotros a veces, por el momento de disgusto, por el momento de apasionamiento, por la situación concreta en la que estamos pasando, solo vemos un lado de la moneda. Y nosotros tenemos que tener como esa opción de la cámara del celular, ¿no? Una fotografía panorámica de todo lo que está pasando. Así que para poder perdonar, tenemos que sanar. Pero para sanar tenemos que tener objetividad y ver, la otra persona hizo una serie de cosas que para sus criterios está justificada. Y aquí quizás voy a poner un ejemplo que sea un poco, hasta cierto punto, eh, exagerado. Y es que, por ejemplo, una persona que toma una mala decisión fundamenta esa mala decisión por una justificación que en su interior es válido, es certero, es concreto, es algo que es la salida que le ha encontrado a una situación. Y como todos ustedes saben, todos pasamos por situaciones, dificultades y problemas. El inconveniente es de que cuando nosotros estamos en esa situación,
muchas veces no vemos las cosas claras. Y al no ver las cosas claras tomamos esas malas decisiones. Para poder perdonar hay que sanar. Y para sanar se necesita tiempo. Y siento que las generaciones que se están desarrollando día con día se vuelven menos pacientes. Y no los culpo. Cuando yo quería ver una serie animada, tenía que esperarme, si era el viernes el último capítulo, que pasara el fin de semana, que pasara todo el día hasta llegar a la hora específica y poder ver la continuación del capítulo. Pero la mayoría de los podcasts escuchas de hoy tienen un servicio de streaming, así que si quieren ver el siguiente capítulo es solo con apretar un clic con el control, clic, y on demand, ¿no? Ya tienen el siguiente capítulo sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de espera. La vida no es así de simple, no funciona como un clic. Así que para sanarse necesita un tiempo, pero un tiempo de reflexión. Y a veces tenemos malos consejeros. Algunos de esos malos consejeros son, pues, desafortunadamente, algunas amistades que nos dejamos influenciar por esos consejos que nos dan, que al final no nos ayudan del todo. Y por decir así, ¿qué es un consejo que no me ayuda? Por ejemplo, salir, tomar, salir a fiestas y esto. No digo que esté mal, pero para poder olvidar un problema, solucionar una situación, al final es como un efecto placebo. Como ustedes saben, el efecto placebo es algo que aparentemente soluciona el problema, pero realmente no es la solución concreta. Y hay que tener ese ADN de cambio, de transformación en cada uno de nosotros para poder hacer un perdón, pero un perdón auténtico. Un perdón auténtico. Porque a veces decimos sí, pero guardamos esas cosas. Y yo les digo, yo también paso por eso. A veces perdono, pero no profundamente. Es algo en lo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. No es bueno guardar rencor, porque los sentimientos negativos no nos llevan a nada bueno al final. Y los vecinos se pusieron a escuchar Bob Marley en este momento, así que se le metió un poquito de ruido al podcast eso, ¿no? Pero bueno, espero que en el proceso de edición pueda solventar esas canciones. Y bueno, creo que no es Bob Marley, es otros cantantes en español, pero que de los 70. Y muchos de los estudiantes me dicen, su tiempo, no. Mi tiempo, mi música es del 98. Yo comencé a escuchar música como más o menos por el año 98. Y pues confieso que mi primer disco de música, o sea que a mí mi papá me dijo, anda a elegir un disco de la música que querés, fue de los Backstreet Boys. Así que tengo bien inherente esa cultura pop y esa música pop. Sin embargo, pues tengo varias bandas que me gustan, y no me refiero a Calibre 50, y no son precisamente bandas mexicanas, pues porque no es que amo la música regional mexicana. Dije que no la amo, no dije que no me gustará del todo, ¿verdad? No es como que mi género favorito. Yo siempre he sido fanático de los parlantes y yo he tenido desde pequeño una vinculación con los parlantes porque mi abuelito Elías, en paz descanse, a él le dieron una grabadora que era con cassette y yo comencé, creo que a hacer mis primeros podcasts a los, qué sé yo, a los 6, 7 años. Y me pasaba algo súper curioso, y era que yo me escucho una voz, pero cuando grababa
sea, grababa con el cassette y ahí tomaba música de mi papá de Braulio o de música de José José o José Luis Perales, que eran su música, y tenía una opción de record y así yo grababa mi voz y hacía la voz como de locutor, ¿no? Pero sí, yo he tenido una fascinación con los parlantes y desde pequeño me fueron enseñando eso. Aprovecho pues para darle un gran saludo pues a mi papá, que es una de las personas que más amo en este mundo, junto con mi mamá. Y el valor, el valor que tiene en la vida de uno, su familia, es una cosa incalculable. Si hay que depositar los sentimientos en, en algunas personas, tienen que ser su familia. La familia puede ser grande, puede ser pequeña, eh, pero, pero siempre hay que depositar esos sentimientos en eso, más que las amistades, más que las amistades. Aunque hay casos de casos, ¿no? Hay casos excepcionales donde tenemos a personas que son la familia que uno elige, que son sus amigos, y que pues llegan a hacer eso, ¿no? Pues en mi caso no es así, pues, es mi familia directa y mi núcleo familiar en sí mismo. Y es bien complicado, por ejemplo, cuando, por ejemplo, todavía vivía en la casa de mis papás y tal vez nos disgustábamos por algo y nos acostábamos enojados. Era al final una situación, un sentimiento feo porque uno se dormía y al día siguiente uno esperaba de que hubiese sido un mal sueño y de repente quedaba así. Pero algo que ayuda mucho para cuando nosotros sentimos de que quizás hemos recibido un regaño injusto de nuestros papás, cuando de repente sentimos que nos están diciendo cosas y no merecemos eso. Si vienen de nuestros padres, es muy probable de que tengan razón. Las cosas difíciles de la vida, el enfrentarnos a la vida, el prepararnos a la vida, es un camino tortuoso, complicado. No todos manejamos de la misma manera las situaciones que nos toca vivir y nuestros papás tienen eso que nosotros no tenemos todavía. Y es la experiencia de haber caminado por un sinnúmero de vicisitudes y lograr solventar de alguna manera esas situaciones. Así que es muy importante ponerles atención. Y a veces nosotros nos ponemos en una actitud donde creemos que nosotros sabemos más que ellos y damos por sentado lo que ellos dicen no es así. Sin embargo, son las personas más sabias que tenemos nosotros a la par. Y a veces nosotros nos edulcoramos con conversaciones de terceros que nos impresionan por alguna u otra cosa y le hacemos más caso a ellos que, por ejemplo, a nuestros papás, cuando son nuestros papás los que siempre van a querer lo mejor para nosotros. Y considerémoslo, han estado con nosotros toda la vida y nos cuidan y nos dan su abrigo, nos dan su amor, nos dan su abrazo de calor y pues todo, nuestros padres dan la vida por nosotros. Y para lo que nosotros debemos de estar pues infinitamente agradecidos, no solamente con un gracias, sino que el, el ser obediente, el hacer caso, el estar pendiente de las necesidades y hay cosas que a veces las hacemos inconscientemente, pero que les lastiman a ellos. Y es que tal vez no le hacemos caso, somos malcriados, contestamos mal. Yo vengo de una época donde mi mamá yo no le decía, o sea, si mi mamá me decía, Eric, que no sé qué tal cosa, ajá, ya, ajá, me dice, señora, sí dice señora. O sea, ese nivel de respeto, o sea, yo a mi papá lo trato de usted. Y también trato de a todas las personas que conozco, también tratarlas de usted. A muy pocas personas tuteo. Incluso me pasa con mis mismos compañeros de trabajo.
solo son dos o tres que los trato de voz. Por ejemplo, a algunos que estuvieron conmigo en la carrera en el mismo año, sí, a esos sí, sí los trato de voz porque pues vivimos todas esas situaciones juntos. Pero de lo contrario, pues siempre es ese nivel de respeto. Pero eso me lo enseñaron desde casa, eso fue una enseñanza desde el hogar que pues obviamente al principio se me dificultaba hacerlo, pero después se volvió un hábito, se volvió una costumbre. Y ese es un ejemplo de lo que es la educación que nos dan nuestros padres. Y a veces nos dejamos influenciar mucho por modelos externos que hacen que también nuestra esencia cultural se vaya perdiendo y nuestra identidad. Y a veces nos convertimos en personas que el sistema quiere que nos convirtamos y no somos las personas con los valores con las que han crecido nuestros padres. Y si nosotros no cosechamos esos principios y esos valores que nuestros padres han heredado, entonces probablemente nosotros tampoco lo vamos a poder transmitir a nuestros hijos. Y probablemente esos principios, valores, mueran con ellos. Y no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que ser una sociedad que siga con esos principios y valores que han forjado el carácter de nuestros papás. Si nosotros estamos en Nicaragua, nosotros somos una población con un gran sentido de respeto, un gran sentido de solidaridad, un gran sentido de, de religiosidad, sea católico, sea no católico. Hay esa esencia de temor a Dios en las acciones que nosotros debemos de tener y también el hecho de poder ayudar al otro, de ser solidario, de tratar de tener la buena intención de poderle dar la mano amiga a la otra persona. En ese contexto, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos tratando de encontrar nuestra identidad, tal vez nosotros queremos encontrar la identidad en un modelo extranjero, externo, pero nuestra identidad está ahí, con nuestro abuelito, con nuestra abuelita, nuestra tía, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, la prima, el tío, ya si son más grandes con la esposa, el esposo, el hijo, la hija, etcétera. Ahí es donde está. Y todo forma parte de una convivencia humana en la que principios como la solidaridad, el humanismo, la hospitalidad, el compañerismo deberían de ser elementos fundamentales y cruciales para, para seguirlo adelante. Así que, en primer lugar, nosotros estamos llenos de un sinnúmero de valores que de alguna u otra manera nos los han enseñado en nuestro hogar. Y eso nos hace únicos a cada uno de nosotros. Y como personas independientes, ¿qué hacemos? Tomamos también decisiones independientes. Y de esas decisiones independientes, a veces nosotros usamos esta escala de valores para hacerlo. Y a nuestros ojos está bien, pero los ojos de la otra persona puede que no lo esté. Y ahí es donde se pueden generar esos conflictos. Y ahí es donde se puede generar ese rencor. Y ahí es donde se puede generar ese roce, donde no nos sentimos tan cómodos con la otra persona. Y ahí es donde comenzamos a guardar rencor. Y ese rencor puede limitarnos enormemente. Perdonar es una cosa difícil, no es fácil, no es fácil. Y nuestro cerebro está programado para tomar las cosas malas y que eso nos sirva de advertencia para el futuro. Así que es bien difícil que nos olvidemos que alguien nos hizo algo malo. Es muy, muy difícil. Nuestro cerebro lo almacena como información importante para sobrevivencia. Pero el guardar eso no nos hace crecer. Y es como una piedra en nuestro zapato. Porque desde el punto de vista también espiritual, nos bloquea y no avanzamos
porque precisamente tenemos esta limitación. No tengo una receta mágica, no les puedo decir que sí funciona, que no. Sí les puedo decir de que lleva tiempo y que es difícil, pero tratemos de entender por qué la otra persona hizo lo que hizo para de esa manera encontrar una forma de, de ponernos en sus zapatos y, y entenderlo, ¿no? Entenderlo hasta cierto punto. Y no almacenar ese rencor dentro de nuestros corazones, porque al final, si yo siembro eso, voy a cosechar eso de vuelta. Y perdonar para mí es también acumular puntos allá arriba, porque nos va a llevar indistintamente a crecer. Eso es crecer. Y si eso no funciona, si esto que te he dicho no funciona, el siguiente paso sería la herramienta más fuerte que tenemos. La solución para todos los problemas, y es la oración. El orar y pedir eso que no tengo todavía para conseguirlo. Porque lo que yo no puedo hacer, el Señor Jesús, la Virgen María, puede hacer. Si tenemos fe y confianza, es algo que se puede lograr. Así que cuando todas las otras estrategias fallan, esa no te va a fallar. Y si no quieres intentar por diferentes procesos, hay que irse por lo mejor de primero para poder caminar y avanzar sobre esa línea. Muy bien, muchas gracias. Esto es un podcast más. Yo soy Eric Castillo y esto es Franco.